Como vimos en el video anterior, los árboles de regresión se utilizan en problemas donde la variable a predecir es continua. Como en cualquiera de las dos versiones de los árboles, si necesitamos predecir el valor de un nuevo registro una vez creado el árbol, basta con ir recorriéndolo desde la raíz hasta el nodo terminal, pasando por los nodos intermedios en estas bifurcaciones que cumplan las condiciones. Ahora bien, ¿cómo es que se arma este árbol? El procedimiento para entrenar un árbol consta de ir haciendo divisiones sucesivas en el espacio de las variables predictoras, generando así distintas regiones que no se solapan entre ellas. Cada una de estas regiones tomará un valor en base a la media de las observaciones que caigan dentro de ella. Recordemos que los árboles, para hacer estas divisiones, hacen cortes con rectas o hiperplanos en el espacio. Como para mencionar, aquí abajo vemos la función matemática para los árboles, donde W sub m es la respuesta media en una región particular Rm, y B sub m indica cómo se divide cada variable en un valor de umbral particular. Básicamente, con estas divisiones se define en el espacio de características las m regiones separadas. Veamos un poquito este gráfico. Pensemos que tenemos en un espacio de características donde tenemos a las x1 y a las x2, y que de alguna manera, que veremos en algunos minutos, el árbol va evaluando ciertas condiciones y generando los cortes en este espacio, como por ejemplo los cortes en T1, en T2, en T3, en T4, formando así las diferentes regiones que vemos acá en esta figura que están coloreadas con distintos colores. Cada una de estas regiones tiene este valor medio asignado que mencionábamos, que será el valor predicho que se le asigne a un nuevo dato cuando pase por el recorrido del árbol y llegue a una hoja o nodo terminal. Supongamos que este árbol que tenemos acá es el árbol que está representando a esta región coloreada, y que queremos predecir el valor que tendrá una nueva observación. Empezamos recorriendo el árbol desde la raíz y evaluamos si nuestra x1 es menor a este valor t1. Supongamos que lo es, entonces vamos a ir por esta rama de la izquierda, y ahora vamos a evaluar la condición de que si x2 es menor a x3. Supongamos que en este caso no lo cumple, entonces pasamos por esta rama derecha y llegamos a la hoja terminal en la que vemos que el valor predicho será el valor medio de la región 2, esta región verdecita de acá. Ahora bien, volvamos a cómo es que se construye este árbol. No es posible considerar absolutamente todas las posibles particiones del espacio de los predictores, entonces por eso se recurre a un método llamado división binaria recursiva o recursive binary splitting. Este método sigue una idea algo similar a lo que es la de la selección de variables stepwise de la regresión, donde si bien no se evalúan todas las combinaciones posibles de particiones, de todas formas se obtiene un buen resultado en estas particiones elegidas. Básicamente, este método lo que hace es un balance entre el costo computacional y los resultados que se obtienen. A continuación, veremos un ejemplo simplificado con una sola variable predictora para entender cómo es que funciona este proceso de división binaria recursiva para construir el árbol. Como se dijo antes, la idea es partir este espacio de alguna forma, lo cual después se traducirá en el nodo bifurcado en dos condiciones en el árbol. Ahora bien, ¿cómo se elige dónde poner el corte en este espacio? En este gráfico que tenemos acá a la izquierda, tenemos por un lado a la edad en el eje de las X, la cual será nuestra variable predictora, y al sueldo promedio en el eje de las Y, que será la variable que queremos predecir. El método este de división binaria recursiva, tal como su nombre lo indica, tiene como fin ir dividiendo un espacio en dos partes hasta que con algún criterio se decida frenar el proceso. El primer paso, que ya está reflejado en este gráfico, es ordenar de forma ascendente los valores de la variable sobre la cual se quiere hacer la partición, que en nuestro caso es la edad. Como segundo paso, se calculan los puntos medios que existen entre cada una de las observaciones que tenemos, los cuales llamaremos umbrales candidatos para hacer la partición. En el caso del gráfico, vemos que uno de los posibles umbrales es esta línea vertical marcada en azul, pero imaginemos que existen más líneas verticales que se ubican entre medio de cada uno de estos puntos. La idea es poder elegir alguna de todas estas líneas verticales que mejor divida el espacio en dos, o mejor dicho, que menor dispersión genere de la variable a predecir, o sea, nuestra variable sueldo mensual. Pero, ¿cómo es que elijo cuál de todos estos umbrales es el umbral óptimo?
Para entender cómo se mide esta dispersión y cómo se compara, analicemos como ejemplo un par de umbrales. En este caso, el primer umbral separa el espacio en dos, dejando por un lado a quienes tienen edad menores de 20 a la izquierda y mayores de 20 años a la derecha. Al usar este umbral, la región de la izquierda contiene un solo punto y por lo tanto el valor medio de esta región es el valor del sueldo mensual de ese único punto que ronda los 4,50. Esto que tenemos acá con línea punteada celestita es el promedio de la región. Por lo tanto, como la media coincide con el valor de ese punto, su dispersión será nula. Por el lado de la región derecha tenemos un comportamiento diferente. Nos quedan 10 puntos con un sueldo promedio que ronda los 8,40 más o menos. El problema acá es que bastantes puntos se encuentran alejados de lo que es este promedio, por lo que habrá una alta dispersión. Para medir la dispersión, primero se calcula la diferencia que hay entre el valor de cada uno de los puntos y el valor promedio de la región, que luego se elevará al cuadrado para evitar el tema de los signos. En otras palabras, estamos calculando la suma de los errores al cuadrado. En este ejemplo, el error de la región izquierda es 0, debido a esto que mencionábamos, que hay un solo punto que coincide por la media, pero el de la región derecha va a ser un buen error mucho mayor. Luego, esta dispersión la podemos calcular de acuerdo a la proporción de puntos que caen en cada una de las regiones. Por último, con esta dispersión calculada, finalmente podemos llegar a la función de costo que nos va a permitir poder evaluar cuál de todos los umbrales es el mejor. Esta función de costo no es ni más ni menos que la suma de las dispersiones de la región izquierda y de la región derecha. Para determinar finalmente cuál de todos los umbrales es el mejor, el algoritmo realiza estos mismos cálculos con cada uno de los umbrales disponibles para probar. Finalmente, de todos los umbrales que calcula, se quedará efectivamente para realizar la partición del espacio con aquel umbral que tenga menor valor en su función de costos. Recapitulando, esto quiere decir que va a buscar aquel umbral que menor dispersión genere. Hasta acá hemos visto cómo hace para evaluar el costo del primer umbral, pero el algoritmo seguirá evaluando todos los umbrales posibles de la partición. Acá vemos cómo sería la evaluación del segundo umbral, que divide por un lado a menores de 21 a la izquierda y a mayores de 21 a la derecha, con un costo mucho menor que el anterior. Y así seguirá evaluando los siguientes umbrales hasta llegar al final. En el caso de nuestro ejemplo, acá vemos el resultado de la función de costo para cada uno de los umbrales. El elegido sería el que divide por un lado a aquellos jugadores que tienen una edad menor a 21 años por un lado y mayor a 21 años por el otro, ya que es el que menor costo total tiene. Con esto, obviamente, ya tenemos una partición, pero el proceso sigue y se puede ir reparticionando recursivamente cada una de las particiones encontradas hasta que quede en cada una única observación. Con este ejemplo ya tenemos la base del algoritmo para crear a los árboles, pero de todas formas hagamos un simple repaso de los pasos que hay que seguir. Primero, hay que definir cuáles son los umbrales candidatos donde cada umbral se calcula como el punto medio entre dos observaciones. En segundo lugar, hay que obtener las particiones y calcularle el error a cada una de ellas. En tercer lugar, hay que calcular la función de costo también para cada uno de los umbrales y elegir aquel umbral que menor costo tenga para particionar. Por último, hay que repetir estos pasos de forma iterativa hasta alcanzar el criterio de parada. En los próximos videos explicaremos qué es este criterio de parada y cómo se puede definir.